Muy buenas tardes, qué rico que están de nuevo con nosotros. Bienvenidos todos y todas a este segundo ciclo de encuentros con Kirama. Ya vamos en nuestra tercera charla de estos encuentros que hemos llamado Liderazgo y Sostenibilidad. Bueno, hoy nos acompaña Ramiro Restrepo González con el tema Desarrollo Sostenible versus la Cuarta Revolución Industrial. Les voy a contar un poco más a quienes no lo conocen quién es Ramiro Restrepo. Ramiro realizó estudios de Filosofía y Letras en el Seminario Mayor y en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También ha sido certificado por el PNUD y la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social como formador de formadores en responsabilidad social empresarial. Fue gerente de gestión humana de Locería Colombiana S.A., Grupo Corona, vicepresidente de gestión humana de Cadenalco y director administrativo de cadena de tiendas venezolanas Cativen. Ramiro fue presidente de la Asociación Colombiana de Relaciones de Trabajo ASCOR. Se desempeñó como presidente nacional del Comité Técnico 180 del ICONTEC, el cual produjo la Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social GTC 180 en Responsabilidad Social. Fue experto registrado por Colombia ante la ISO en la construcción de la Guía ISO 26000 hasta su publicación en noviembre de 2010. Ramiro también es autor, entre otras publicaciones, de estos textos: El ciclo de la negociación colectiva en Antioquia, primera edición, ASCOR; Responsabilidad social, nueva teoría, nuevas prácticas, tercera edición, ICONTEC; Marketing responsable, primera edición, UPB; y de Hominis, clave del desarrollo humano, primera edición, ICONTEC; y también del desarrollo sostenible versus cuarta revolución industrial, oportunidades y amenazas. Está en este momento en proceso editorial. Entonces, bueno, tenemos un invitado muy especial para este tema. Para iniciar y no quitar más tiempo, es muy importante que pudiéramos ir conversando. Y creo que conviene tener una comprensión mayor de lo que significa la cuarta revolución industrial, Ramiro. Qué bueno tener esta primera comprensión de lo que es la cuarta revolución industrial y cuál es su agenda y cuál es la relación e impacto con un tema tan imprescindible que está o debe estar en las agendas de todos los gobiernos, como es el desarrollo sostenible. Y qué rico también, Ramiro, saber cuáles son esas dos agendas mundiales de desarrollo, tenerlo muy claro. Gracias, Paula, y bienvenidos a todos aquellos que nos escuchan. Voy a empezar respondiendo tu pregunta: ¿por qué es exactamente lo que estamos entendiendo por cuarta revolución industrial? Hay una definición simple y una un poco más elaborada. La definición más simple nos dice que la cuarta revolución industrial es la convergencia de tres ejes o impulsores tecnológicos absolutamente disruptivos. Un impulsor físico, todo aquello que vemos como revolución de materiales, de dispositivos, de equipos, de sensores, etc. Un grupo de disruptores digitales, todo lo que conocemos como la disrupción digital, las cuatro internets, y el grupo de impulsores biológicos, toda la revolución de la bioingeniería. Una definición un poco más elaborada, es decir, que la plataforma tecnológica en la cual la sociedad contemporánea empieza a funcionar es radicalmente diferente de la que nos acompañó en la era industrial. Para ponerlo en palabras muy sencillas, estamos pasando de una plataforma tecnológica estructurada sobre carbón, petróleo, acero, ganado y concreto
a una plataforma tecnológica estructurada sobre fotones, electrones, genes, ADN, moléculas, bits y qubits. Y esa convergencia ha finalmente configurado lo que conocemos como la Agenda Cuarta Revolución Industrial, que oficialmente fue lanzada a la opinión pública en el Foro de Davos en enero de 2016. Venía gestándose desde mucho antes, por supuesto. Y es la agenda formal global de desarrollo promovida desde el Foro Económico Mundial, un foro privado que congrega empresarios, académicos, aunque en los años recientes ha venido siendo también un foro favorito para los políticos. Por el contrario, la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, nació en el seno de Naciones Unidas unos pocos meses antes. En septiembre del 2015 fue lanzada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como todos conocemos, comprende 17 objetivos de desarrollo sostenible y nació, como les digo, en el seno de Naciones Unidas, un foro político, y hay que constatar varias cosas que preocupan. Primero, la velocidad a la que están caminando este par de agendas es dispar. Mientras la Agenda 2030 ha marchado lentamente y sus avances son cuando menos agridulces, la Agenda Cuarta Revolución Industrial viene marchando a toda marcha, a toda velocidad. Mientras la Agenda 2030 ha tenido una financiación relativamente precaria y pobre, y a raíz de esta crisis sanitaria, de la pandemia de la COVID-19, pues sufrirá un retraso fundamental y severo. La Cuarta Revolución Industrial ha venido teniendo un sólido financiamiento, tanto público como privado. De otro lado, suena cuando menos paradójico que el mundo tenga dos agendas globales de desarrollo. Nadie imaginaría una compañía con dos planes estratégicos en paralelo. Eso es impensable. Somos, de alguna manera, una sociedad contemporánea bicéfala. Y otra cosa que preocupa es que la tecnología, la Cuarta Revolución Industrial, se refiere a medios, a instrumentos. La Agenda 2030 de Naciones Unidas se refiere a objetivos. Y siempre nos ha dicho la sabiduría natural que los medios o recursos deben estar al servicio de los fines y no viceversa. Y realmente no hay una conversación fluida, sinérgica, entre Agenda Cuarta Revolución Industrial y Agenda 2030. Haciendo un análisis detallado, yo he encontrado que la Agenda 2030 se le plantean por parte de la Cuarta Revolución Industrial al menos unas 133 amenazas y otro tanto de oportunidades, de suerte que el balance es de lado y lado, es un balance agridulce. Hemos visto de parte de Davos la voluntad de converger en diálogo, y eso sería muy productivo para la sociedad contemporánea. Eso deberíamos tenerlo como un objetivo de corto plazo, es lograr un acercamiento e integración en este par de agendas y lograr poner finalmente los medios al servicio de los fines y los objetivos. Muy bien, vamos a una pregunta que creemos que es importante también, y es que sería fundamental que nos compartieras, luego de revisar estas agendas 2030, que contiene los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, cuáles son las oportunidades y amenazas que pueden evidenciarse desde los puntos de vista económico, social y ambiental. Pregunta bastante gruesa. De hecho, yo le dediqué el último libro que escribí, que se llama precisamente así, Desarrollo Sostenible versus Cuarta Revolución Industrial, Oportunidades y Amenazas. En ese texto, como ya decía, he identificado más de 130 oportunidades y más de 130 amenazas.
que la cuarta revolución industrial le plantea a la Agenda 2030. Entonces, forzosamente tendré que ser muy simple. Voy a centrarme en dos ejemplos muy relevantes de oportunidades y dos ejemplos de amenazas en cada uno de esos tres puntos que tú mencionas, económico, social y ambiental. Empecemos por el económico. Mencionaría dos oportunidades muy interesantes. Primero, la agricultura de precisión. Allí se da la convergencia de diversos instrumentos, procesos y materiales. Le hace nanorobots, nanosensores, le hace nanofertilizantes, le hace drones, le hace robots, le hace sistemas de control de humedad, de temperatura, etc. Le hace monitoreo detallado de cada planta y del campo en general. Y hoy tenemos ya un ejemplo vivo de lo que puede significar la agricultura de precisión para la economía mundial y para el bienestar del planeta. Holanda es un país supremamente chico y es el segundo exportador mundial de alimentos por encima de los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos tienen un territorio más de 1000 veces superior. Y ese pequeño país es hoy el segundo exportador de alimentos del mundo. Otra oportunidad muy grande, la nueva medicina, al punto que estamos cambiando lo que significa la medicina. Ya no estamos hablando de que la vocación de la medicina es curar, sino mejorar la especie. Y entonces allí estamos viendo converger todos esos elementos que les mencionaba, todos esos impulsores. Por ejemplo, el digital, telemedicina, medicina de precisión, el físico, las nanocámaras, los nanomedicamentos, los biorobots, los biológicos, la edición genética, la biocirugía, etc. Y podríamos mencionar muchas otras oportunidades. Economía por demanda, servitización acelerada de la economía, deslocalización de operaciones, etcétera, etcétera. Por el lado de las amenazas voy a mencionar dos. Un incremento sustancial del riesgo sistémico. Hoy estamos confiando enorme cantidad de decisiones en manos de algoritmos. La pregunta simple es, ¿y si un algoritmo falla? Todos sabemos que un algoritmo es muy claro en sus entradas, muy claro en sus salidas, pero oscuro en lo que ocurre dentro. En esas redes neuronales profundas podemos decir que eso es una caja negra, y así lo califican los expertos. También una amenaza es la crisis de los sistemas previsionales. Estamos incursionando en un mundo de economía altamente desinstitucionalizada, informalizada, solo que es una informalidad calificada. Franco Berardi la llama el cognitariado del siglo XXI. Otros hablan de la economía geek. Y por otro lado, ese impacto de la medicina de precisión va a producir un alargamiento sustancial de la expectativa de vida en un corto plazo. Entonces vamos a tener un incremento sustancial en las tasas de envejecimiento de la población y unos sistemas previsionales que hoy día son frágiles, pues correrán serio riesgo de colapsar. Desde el punto de vista social, quisiera mencionar dos oportunidades. Uno, la trazabilidad absoluta que la tecnología digital nos está permitiendo de todo lo que ocurre. Eso va a permitir que todos los procesos puedan ser monitoreados desde distancia, desde cualquier lugar del mundo, en tiempo real. Procesos logísticos, procesos de transporte, procesos agropecuarios, procesos de operaciones industriales, etcétera, etcétera. Y en lo personal, está dando lugar a una ciudadanía global. Ya la Unión Europea está en el proceso de implementar un ID global. Y ya sabemos que, por ejemplo, un país como Eslovenia ha establecido una ciudadanía digital, donde usted desde acá puede ser un ciudadano esloveno digital y eso le da acceso a una cantidad de servicios bancarios, empresariales, etcétera, como si fuera un ciudadano local.
La otra oportunidad es el alargamiento saludable de expectativa de vida, así como en el plano económico puede operar como amenaza, en el plano social indiscutiblemente va a traer muchísimo beneficio. Estamos hablando de que es el final, la nueva medicina marca el final de la lotería genética. Todos nosotros hemos sido producto y nuestros destinos en buena medida han estado determinados por lo que diga la genética. Ya podremos intervenir la genética y modificarla a nuestro favor, mejorando la calidad de la especie, previniendo incluso desde el vientre muchas malformaciones o enfermedades, que hoy día son enfermedades raras o enfermedades de alto costo, etc. Entonces estamos viendo una explosión de técnicas terapéuticas nuevas, al punto de que ya un médico chino se atrevió a hacer una intervención genética en vientre, en el proceso embrionario, para corregir, y eliminó exitosamente la huella del VIH que dos gemelas habían heredado de su padre. Evidentemente eso en el contexto legal chino no se puede hacer. El médico está en este momento encarcelado y obtuvo una multa del orden como de $350.000, pero esa va a ser la realidad con la que vamos a convivir, de suerte que los dilemas éticos que empiezan a surgir producto de la aplicación de estas tecnologías son de marca mayor y no estamos preparados, nuestros sistemas legislativos y de gobernanza no están preparados. Desde el lado de las amenazas, señalaría una pérdida masiva de empleos y de calidad del empleo. Ya hablé de la economía gig, del comunitariado del siglo XXI en cuanto a calidad, pero la pérdida masiva de empleos va a ser de unas consecuencias sociales muy graves que van a traer evidentemente presión política, inestabilidad social y mucho sufrimiento para muchas personas. Estimativos muy conservadores hablan de que hacia 2025 habremos perdido 75 millones de empleos en el mundo, producto de la introducción, de la fase inicial de introducción de tecnologías, de la cuarta revolución industrial. De otro lado se dice, pero es que vamos a tener la creación de 130 millones de empleos aproximadamente, empleos nuevos que no conocemos hoy día y para los cuales nuestro sistema educativo no está preparando a la gente todavía. Y entonces la interpretación facilista es decir, mire, pero es que las cifras dan un incremento sustancial neto del empleo. Sí, no hay que mirar empleos, hay que mirar empleados. El empleado que pierde un empleo de la era industrial no tiene las calificaciones ni quizás ya la capacidad de aprendizaje para adaptarse a los nuevos requerimientos de esta sociedad tecnologizada. De suerte que habrá mucho sufrimiento. Y eso ya empieza a reflejarse en las encuestas. Una encuesta de Manpower de este año nos dice que la escasez de talento va en crecimiento. O sea, curiosamente coinciden en este momento en el mercado dos efectos contradictorios. Hay altos niveles de desempleo y crecientes además, y hay altos y crecientes niveles de escasez de talento. Eso se explica por ese no case de competencias, empleos. El dato que nos da Manpower es que entre 2009 y 2019, en 10 años, la escasez de talento se incrementó del 30 al 54%. Una segunda amenaza muy importante a tener en cuenta es la manipulación y vigilancia social masiva. La trazabilidad es muy buena para una cantidad de propósitos, pero políticamente y en manos de gobiernos autoritarios puede ser un arma peligrosísima. Y con la inestabilidad creciente de los gobiernos que van a requerir endurecer sus capacidades de control social, pues la trazabilidad tecnológica es la salida fácil. Y entonces estamos convirtiendo la tecnología como herramienta de control social y político masivo. Se configura así la sociedad del gran hermano que nos predijeron en la novela 1984. Ya China y Rusia son ejemplos clarísimos de esta situación. Y finalmente, desde el punto de vista ambiental, pues dos oportunidades. Vamos por fin a acelerar
un viejo sueño, y es desacoplar el consumo de recursos de las tasas de desarrollo. Entonces vamos a poder lograr mucho mayor beneficio, mayores productos y servicios con menor consumo de recursos, por lo tanto menos residuos, etc. Empezamos a hablar de economía circular, colaborativa, por demanda, servitización, etc. Otra ventaja es la deslocalización generalizada. De infraestructuras centralizadas estamos migrando a infraestructuras descentralizadas, teletrabajo, teleactividad, y eso va a representar un renacimiento de las economías locales largamente adormiladas y marginadas. Desde el punto de vista de las amenazas, empezamos a presenciar el agotamiento de recursos aún más escasos en el planeta. Me refiero a las tierras raras, que son claves, las llamadas tierras raras, que son claves en el desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías. Por tierras raras conocemos el escandio, el itrio y otros 15 elementos de la familia de los lantánidos, y son claves. China y Estados Unidos han venido teniendo un enfrentamiento comercial muy severo. Una de las causas de ese enfrentamiento son las tierras raras. El 83% de las existencias de tierras raras están en la China. Eso explica por qué muchas tecnológicas americanas se han radicado en la China. Entonces, esos recursos ya más escasos de la naturaleza empiezan a ser fuente de conflictos y de guerras comerciales. Todos conocemos pues la tragedia del Congo con el coltán. Muy bien. La segunda amenaza es la saturación del espacio radioeléctrico. Estamos presenciando un crecimiento exponencial de la saturación del espacio radioeléctrico, que se va a incrementar de una manera exponencial con la masificación de las 5G y de las 4 Internet, con consecuencias muy complicadas. Primero en la salud. ¿Cuál es el impacto en la salud humana y en la salud de los seres vivos de esa exposición continuada e intensiva a radiación de tipo radioeléctrico? Por supuesto son radiaciones no ionizantes, pero ya hay científicos que advierten seriamente de los peligros y la incidencia de cáncer, etc. Y la otra es el riesgo de un colapso del espectro. Lo llaman el spectrum crunch, porque el espectro radioeléctrico es un recurso finito y limitado. Entonces, en el momento en que exista un colapso, puede haber un colapso bancario, un colapso logístico, un colapso en los sistemas de transporte terrestre, marítimo y aéreo, etcétera, con consecuencias potencialmente catastróficas. También, Ramiro, con relación al último punto de vista que se refiere a la ética y la gobernanza, que es de la misma Agenda 2030, asunto que requiere una mayor profundidad, una mirada muy, muy profunda. ¿Cuál es, desde tu observador, la situación real que se presenta o la que estamos presenciando en la actualidad con relación a la ética y gobernanza de nuestros dirigentes? Me disculpan lo extenso de la respuesta anterior, realmente era muy gruesa la pregunta. La ética y la gobernanza es el punto débil de toda esta relación entre la Agenda de Cuarta Revolución Industrial y la Agenda 2030. De hecho, es el área donde más desbalance hay entre oportunidades y amenazas. En mi texto yo identifico 57 amenazas y escasamente 15 oportunidades. Y justo es donde mayor énfasis habrá que hacer si queremos salirle al corte a todas esas consecuencias sociales negativas que se van a derivar, pérdida de empleos, etc., a todos esos litigios y conflictos éticos que nos va a plantear el desarrollo desbocado que está teniendo la tecnología. Para decirlo en palabras bien simples, el equilibrio de una sociedad depende de que dos bloques paralelos, el bloque tecnológico y el bloque del sistema de gobernanza, marchen sincrónicamente en el tiempo.
Normalmente se van presentando esos avances en el bloque tecnológico. Se van presentando pequeños avances y el sistema de gobernanza se va ajustando de una manera no traumática. Cuando viene o sobreviene una era disruptiva y de ruptura como la actual, lo que ocurre es que el bloque tecnológico se desfasa tanto del sistema de gobernanza que el sistema de gobernanza colapsa. Se vuelve incompetente para responder a los desafíos que el nuevo desarrollo tecnológico le está planteando a la sociedad. Entonces hay una no correspondencia entre la plataforma tecnológica y la plataforma de gobernanza o del sistema de organización social. Los ganadores, las civilizaciones ganadoras siempre han tenido un equilibrio muy armónico entre plataforma tecnológica y plataforma de gobernanza. De suerte que este es el punto más crítico. ¿Qué oportunidades veo yo aquí? Primero, la posibilidad de una participación democrática alta, cada vez más alta, y cada vez más participación real, cada vez democracias más participativas realmente. Entonces ya ustedes ven el efecto de la movilización ciudadana a través de redes sociales, y cuando devenga en pleno la 5G, pues muchísimo más. Y ni qué decirte cuando haya un despliegue total de las tecnologías del blockchain. Entonces, la capacidad de vigilancia y de escrutinio de los ciudadanos sobre los procesos democráticos se va a incrementar. También sobre el comportamiento de las organizaciones, no solo de los gobiernos. La capacidad de denuncia se va a incrementar. La capacidad de prueba a través de la ciencia forense, etcétera, se va a incrementar. La capacidad de escudriñar los procesos censales, los procesos de seguridad, los procesos de trazabilidad, los sistemas de registro, etcétera. De suerte que se va a imponer, y esta es la segunda oportunidad, casi una transparencia forzosa. Nuestras organizaciones y gobiernos van a quedar como el viejo cuento que conocimos todos de el traje del emperador, van a estar desnudos. Y quizás la tecnología empiece a lograr lo que la ética no ha logrado, y es ser transparentes. La tecnología probablemente empiece a ayudarnos a que la única salida que quede sea la salida ética y transparente, y que nuestros gobernantes, en lugar de salir a hacer declaraciones torpes y defensivas, salgan humildemente a reconocer que se equivocaron y que cometieron un atropello, como todos lo hemos vivido en estos días en nuestro país. Eso probablemente también va a tener un contraefecto, y es la tendencia a los gobiernos de encerrarse más en sí mismos e incrementar sus salidas de fuerza. Secretos y nuevas tecnologías no es un matrimonio avenido, amigable. Entonces, si se quiere conservar secretos, habrá que recurrir a la fuerza. Y veremos entonces las nuevas tiranías, las tiranías del siglo XXI, tanto corporativas como gubernamentales o estatales. Ya empezamos a hablar, alguien acuñó el término de algocracia, sociedades gobernadas por algoritmos. Entonces, ahí tenemos serias oportunidades importantes, pero también con riesgos. Y esa primera amenaza es esas salidas de fuerza, las nuevas tiranías. Y una segunda amenaza muy importante es el incremento sustancial en el riesgo sistémico global. La pregunta al final será, ¿estamos en capacidad de mantener el control o estamos preparando las condiciones para un colapso global? Bancario, logístico, eléctrico, etc. Lo cierto del caso es que la gobernanza actual y nuestros arreglos de contrato social, normativos, etc., no están preparados para asimilar estas nuevas tecnologías. Requieren una actualización muy rápida, y tenemos de un lado una clase política absolutamente incompetente, ignorante y corrupta, y bastante corrupta, y de otro lado tenemos una clase gerencial que, con la excepción de una notable élite
en su generalidad es también una clase gerencial obsoleta, ignorantona más bien, o viven lo que se llama la ignorancia de la tecnocracia, y eso va a representar pues muchos conflictos sociales, mucha inestabilidad política, sin lugar a dudas, y más de un colapso en más de un sector, de un estado, de una región, etc. Y finalmente, para que vamos cerrando esta conversación tan interesante, te quiero preguntar si estamos ante una verdadera crisis de liderazgo, Ramiro. ¿Cuál es tu percepción frente a esto? Has puesto en el cierre de esta entrevista el tema crucial. Lo que hará la diferencia será el liderazgo. Y necesitamos líderes de nuevo cuño, de nuevo diseño. Hay diagnósticos muy claros de que el nuevo sistema de producción 4.0, cuarta revolución industrial, está socavando activamente nuestro sistema organizativo y de gobernanza existente, y está por lo tanto acelerando el proceso de colapso final. Esa es una expresión casi literal de los señores Arvid y Siva, dos autores de un texto que he leído recientemente y que me parece muy iluminador, que es Rethinking Humanity. Se lo recomiendo claramente. Estos mismos señores nos dicen en una frase muy corta que las épocas oscuras no ocurren por falta de la luz del sol, sino por la falta de liderazgo. Y si nuestro sistema de gobernanza colapsa por no actualizarse oportunamente, podemos entrar en una era de oscuridad, de caos y de inestabilidad, sin lugar a dudas. Y quisiera finalizar la respuesta a tu pregunta, recordando más o menos literalmente una frase de un filósofo a quien aprecio muchísimo, el catalán Jordi Pillem. Dice Jordi Pillem que cuando hay una época de ruptura, los que venían adelante pasan atrás y los que venían atrás pasan adelante. Por eso los nuevos líderes vendrán desde las fronteras, de los márgenes de la sociedad, de las fronteras o los límites del pensamiento actual. Y decía Jordi, y los que venían liderando continúan considerándose expertos, y en efecto lo son, expertos en manejar mapas que no corresponden a ningún territorio y en manejar brújulas que conducen al pasado. De suerte que si queremos alumbrar un nuevo orden mundial, será de la mano de nuevos líderes que no se están formando hoy en suficiente cantidad. Hay que mirar a las nuevas generaciones, a los pensadores de los bordes y de frontera, si queremos empezar a encontrar luz. Muchísimas gracias. Ramiro, maravilloso todo esto que nos has compartido. Creo que nos has dejado preguntas, nos has generado muchas inquietudes, pero sobre todo reflexiones. Y esas reflexiones en principio tienen que ver, pues, te hago una pregunta además,
y es que con esta situación que estamos viviendo, o más bien estas múltiples situaciones que estamos experimentando durante este último tiempo, que tienen que ver no solamente con la pandemia, que tienen que ver con asuntos de gobernanza, que tienen que ver con asuntos de autoridad, que tienen que ver con asuntos de ética. Todos nosotros últimamente nos estamos moviendo en medio de noticias que nos traen una información compleja de entender. Cómo, Ramiro, desde estas situaciones, esto que estamos experimentando en este momento, cómo afectaría, si esa es la palabra, o cómo transformaría esas oportunidades y esas amenazas que nos trae tanto el desarrollo sostenible como la cuarta revolución industrial. ¿Cómo cambiaría mejor esas agendas? Eso tendrá posibilidad de ser modificado a través de como todas estas situaciones mundiales que estamos viviendo. Pues a ver, yo pienso que esta explosión tecnológica que estamos experimentando puede resultar altamente beneficiosa para la humanidad. Y veo particularmente en manos del Foro Económico Mundial una voluntad política seria de hacerlo, de alinear medios con objetivos, como lo comentaba en una de las preguntas que me formulaste. Acaba de publicar el señor Klaus Schwab, que es el fundador y director actual del Foro Económico Mundial, en compañía de un colega, un texto que tituló precisamente El Gran Reinicio, The Great Reset. Es un texto que les recomiendo ampliamente. Y la propuesta parecería estar orientada, es un texto que estoy esperando que me llegue, porque no ha llegado por aquí todavía a librerías, ni siquiera está todavía en castellano. Apunta a que definitivamente el mundo entró en un punto de reinicio. O sea, el sistema operativo, para ponerlo en términos informáticos, se agotó. Y entonces sencillamente el técnico nos dice que este asunto hay que resetearlo, hay que reconfigurarlo. El gran reset, yo lo traduzco más bien como esa gran reconfiguración del mundo. Entonces allí me parece que se está formando una gran voluntad política alrededor del Foro Económico Mundial y alrededor de organizaciones muy poderosas en el mundo, presididas por personas sumamente inteligentes, que son jugadores de largo plazo, que no quieren enredarse en la coyuntura, que no les preocupa la pandemia, que están por encima de eso y que miran el desarrollo del mundo a 20, 30, 50 años. Y esas personas hacen apuestas muy osadas y claramente en armonía con la Agenda 2030. De suerte que yo creo que rápidamente se va a producir una gran convergencia entre ambas agendas y que la pandemia va a actuar como un acelerador, un catalizador del cambio. Acaba de producir el Deutsche Bank, de su unidad de investigaciones, un documento que también les recomiendo buscar en las redes, donde habla de que sigue. Y los pronósticos son un poquito oscuros. O sea, hablan de que el mundo está entrando en una era de desorden, así la llaman. Y se espera que esta sea la década del desorden. Por lo tanto, vamos a ver desorden económico, desorden político, desorden social, desorden ambiental, exacerbados como nunca antes. Nuestro sistema de gobierno no están preparados para eso. Acabamos de ver la manera tan torpe como han reaccionado, por ejemplo, ante la crisis que la policía desató con un procedimiento absolutamente torpe en la ciudad de Bogotá. Desataron toda una ola social. Y lo que se viene es por el estilo. Y la respuesta del gobierno fue absolutamente torpe y miope, al punto de que han tenido que ir revalidando y corrigiendo hasta llegar a medio de mala gana reconocer que se equivocaron, cosa que debieron haber hecho con toda humildad desde el comienzo, para empezar a tomar control de las cosas y nos hubiéramos evitado sillas vacías y tantos ridículos.
en la vida política colombiana. Nuestros gobiernos están incapaces de entender la realidad. Nuestro sistema de gobernanza no tiene en este momento la capacidad de comprender la realidad y por lo tanto de responder a ella de manera asertiva. Entonces dan palos de ciego y van a seguir dando palos de ciego. Eso forma parte entonces de un escenario un poco convulso que vamos a pasar quizás unos 10 años. El Deutsche Bank, que es el Banco Central de Alemania, claramente dice que esto no es producto de la pandemia, que esto se venía gestando. Que la pandemia simplemente fue, como decimos nosotros coloquialmente en criollo, la gota que derramó el vaso, que precipitó la crisis. El mono 101, como lo han documentado muy bien los científicos. Es decir, una unidad por encima de 100 o de determinado número en una comunidad puede marcar ya una diferencia de aprendizaje y de cambio cultural. Eso es más o menos lo que venir. Vamos a pasar por una etapa de turbulencia y de eso yo creo que el mundo va a aprender mucho. Maravilloso, o sea, estamos en plena etapa de movimiento y vendrán seguramente nuevas transformaciones y cambios a partir de aquí. Ramiro, hay varias observaciones, valoraciones a esta charla tan especial con todo lo que nos has traído. Y mientras tanto, ahorita te las comparto, hay dos preguntas también bien interesantes. Hay una que dice, ¿qué formación debería tener un líder empresarial que quiera acompañar el ritmo de desarrollo de las dos agendas en su organización? Yo agregaría unos 2 o 3 factores claves. Por ejemplo, uno, me parece que el desarrollo de una visión sistémica es clave. Me parece que el desarrollo de una fundamentación ética muy sólida es clave. Me parece que el desarrollo de una visión espiritual, ecológica del mundo, de una cosmovisión ecológica y espiritual es fundamental. Y me parece que finalmente una visión sociopolítica, o sea, es hora de que el empresario se salga de los organigramas, salte por encima de la valla de su empresa y se conecte con el mundo, con lo público, y entienda el clamor de las sociedades y trate de alinear la contribución de su organización a esas demandas de las sociedades contemporáneas, que es una visión sociopolítica, una visión ecológica, una visión espiritual, una visión sistémica y una profunda visión ética del mundo. Así es, Ramiro. Yo creo que nos has dado unos elementos súper importantes. Incluso yo lo conecto pues con el curso que que ofrece el Colegio de Altos Estudios de Kirama, formación avanzada para dirigentes, que contempla cada uno de estos puntos que estás mencionando, y me parece súper especial que un líder pueda tener una visión no solamente integral, sino integradora de todas estas visiones. Hay una pregunta adicional que dice Ramiro, entonces, ¿en qué queda la idea de que estemos frente a un nuevo paradigma y una nueva era de lo humano? Un cambio civilizatorio. Sí, no te preocupes. Pienso que en el crisol se purifica el oro y pienso que vamos a pasar por una década que es una insignificancia en la historia humana, una década de sufrimiento, confusión y caos, pero que de aquí saldremos purificados y que buena parte de la reacción social que hoy se presenta frente al estado de cosas que tenemos es parte del nacimiento de una nueva ciudadanía que está buscando espacios de expresión política que no ha tenido y que se les ha negado reiterada y tosudamente por parte del establecimiento de nuestros estrechos sistemas de gobernanza, siempre excluyentes y siempre elitistas. Entonces me parece que hay una nueva ciudadanía que está siendo el fermento, la levadura de esa nueva conciencia que saldrá
expresada de una sociedad que necesita purificarse a través de una década de sufrimiento como la que vamos a tener, sin lugar a dudas, una década de confusión y caos y desorden. Pero a mí no me cabe duda de que estamos en una gradiente hacia un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden pasa por ascender en la escala del desarrollo de la conciencia colectiva. Entonces me parece que tendremos ciudadanos cada vez con mayor conciencia política, de ciudadanos con cada vez más conciencia ecológica. Los estamos teniendo y los estamos empezando a tener. Es un proceso que toma tiempo y ese tiempo y ese proceso es tortuoso, y generalmente es conflictivo y generalmente es doloroso porque se lucha contra viejas formas dominantes, pero me parece que empezamos a invertir finalmente la relación o la correlación de fuerzas. Ramiro, qué bonita, profunda y esperanzadora esa respuesta. De verdad, siento que como que alegra un poco el corazón, porque tenemos cosas maravillosas, pero también a veces nos invade los temores por lo que viene cuando pues tenemos realmente en la conciencia, en el desarrollo, todo este potencial. Seguramente pues eso lo vamos a vivir. Hay muchos mensajes, algunos mensajes, Ramiro, que te quiero compartir también para cerrar con broche de oro este espacio tan agradable en esta tercera charla. Y pues que yo creo que nos has regalado realmente unos elementos muy valiosos. Dice dice Mauricio Zapata, felicitaciones, qué buen diálogo, qué manejo tan esperanzador para poner al servicio de la democracia la cuarta revolución industrial. Así es, muy bello. Juan Carlos Pérez, gracias por el aporte, Ramiro, saludos desde la dirección, desde la extensión de la UPB. Sandra Gómez, que nos ha acompañado en muchos encuentros también, gracias por compartirnos estos conocimientos. Y Montserrat Jorge, bueno, hay varios que hay por aquí. Uno de ellos, de Jorge Araque, muy especial, dice qué interesantes conclusiones para los profesionales que vienen en formación. Nuestra sociedad, las empresas, la economía, la política y las instituciones. Un gran compromiso tenemos todos. Bueno, vienen más felicitaciones, Ramiro, de María Eugenia, de Marta Elena Villegas, de Eugenio Ramírez, de Montserrat Bagué, que nos han acompañado también en otros encuentros. Yo pues quiero agradecer a todos porque nos han acompañado, agradecerte muchísimo, Ramiro, porque nos has entregado muchísimas, no solamente elementos como lo he mencionado, sino que nos has permitido ir a una reflexión. Nos gustaría saber cuál es tu próximo libro, para cuándo puede estar, cuándo estará, que lo vamos a tener. Bueno, no, el libro que ya está hecho es Desarrollo Sostenible versus Cuarta Revolución Industrial, Oportunidades y Amenazas. Falta pulirlo un tricito y pienso que es un proyecto editorial para el próximo año. De Hominis, Claves del Desarrollo Humano, es un libro que ya está editado, no ha podido circular por estas contingencias de la pandemia, pero si es que como buena periodista quieres una chiva, pues también te la obsequio. Claro. Está en curso el desarrollo de un nuevo texto que se llama De la gerencia a la dirigencia, el liderazgo desde el poder interior. Maravilloso. Ese está en pañales, está en escritura, es un proceso que espero concluir hacia comienzos del año entrante, lo estoy escribiendo sin afanes y pues no sé si se alcance a editar el año próximo. Pero va a ser también. Eso es lo que hago y eso es a lo que invito a todos los que están aquí hoy con nosotros. Tenemos que declararnos todos buscadores de un nuevo orden mundial. En nuestras manos está la enorme responsabilidad
de dejarles a nuestros hijos y a nuestras generaciones posteriores un futuro que responda a los más elementales postulados de la dignidad del hombre, de la libertad y del desarrollo de su conciencia. Así es, Ramiro, en completo acuerdo. Y me alegra mucho pues por esa chiva. Ramiro, nos queda, pues aparece una última pregunta, yo creo que nos puede dar unos, ¿te parece si nos damos otros 2 minuticos para poder dar esta respuesta? Me parece interesante, además de otras felicitaciones que aparecen, como de Rodrigo Otero Arango, y bueno, esta pregunta es así: por la representación en la explicación, pareciera que el bloque tecnológico soporta al bloque ético y de gobernanza. ¿No debería ser al contrario? Y así tal vez no se quedaría rezagada. Y felicitaciones, te dice esta persona que pregunta. Muchas gracias. Efectivamente, es al contrario. Es que la plataforma de gobernanza es la que rige, la que gobierna. Pero la tecnología también tiene su propia dinámica, su propio desarrollo. Uno de los sistemas de gobernanza es a veces pensar que el pasado es que el futuro es una continuidad lineal del pasado. Y eso solo ocurre en épocas de estabilidad. Y entonces nuestros dirigentes no están preparados para manejar fases de ruptura como la que estamos viviendo, que no es la única que se ha presentado en la humanidad y seguramente no va a ser la última. Nuestros abuelos vivieron la coyuntura de cambio del siglo XVIII al siglo XIX y fue igual. Hubo una gran revolución tecnológica que se salió de control de los sistemas de gobernanza. Para poner un ejemplo muy simple, en los Estados Unidos, hacia 1900, existían leyes muy estrictas de tránsito que obligaban a que todo conductor de un auto, si iba por la carretera y veía venir una carreta jalada por un caballo, que era el vehículo dominante en la época, debía detener su carro, apagarlo, cubrirlo con una carpa para que el caballo no se asustara, no se saliera de control, y cuando el caballo hubiera pasado, la carreta hubiera estado lejos, podía volver a coger su carpa, echarla al baúl, volver a encender el carro, que era muy complejo porque era una especie de panivela por el lado de adelante del motor, y hacer toda esa faena para volver a arrancar y seguramente para encontrarse 2 curvas más adelante con otro caballo. O sea, y repetir la operación. Eso seguramente a ustedes les suena ridículo, pero hoy lo estamos haciendo exactamente igual. Ya ocurrió que en el municipio de Cali, o en la ciudad de Cali, un guarda de tránsito le puso un comparendo a un bus eléctrico por no llevar el certificado de gases. Entonces, sinceramente, uno no sabe si llorar o reírse. O sea, ¿qué está evidenciando eso? Esas anécdotas tan elementales, pero que resultan iguales. Estamos repitiendo en el siglo XX lo mismo, XXI lo hicimos en el siglo XIX, el comienzo del siglo XX. Está evidenciando el desfase que hay entre el sistema de gobernanza, leyes, normas, procedimientos, estímulos, castigos, etcétera, penalidades, con el desfase con el desarrollo tecnológico. En esa época, por ahí recuerdo la cifra muy complicada, había millones de caballos en los Estados Unidos y era el vehículo dominante. Llega el carro, que es una disrupción tecnológica, y el sistema de gobernanza demora tiempo en asimilarlo. ¿Por qué? Porque fue una transición muy rápida en la que se presentaron muchísimos cambios. Igual pasó en el Renacimiento. Miren, el Renacimiento, si ustedes recuerdan bien, Pico de la Mirandola fue un visionario y por eso pasó a la historia como el fundador del humanismo. A Piccolo de la Mirandola lo asesinaron a los escasos 30, 32 años, porque el sistema no lo toleró, sistema de gobernanza. Entonces, tenemos que estar preparados para enfrentar esas coyunturas que
Nuestros sistemas de gobernanza están preparados para manejar sistemas estables, continuos, predecibles, pero se duermen en los laureles. Y cuando llega una fase de ruptura, entonces los retos vienen desde el lado tecnológico hacia la gobernanza. Pero claro, es la gobernanza la que debe estar regulando. Por ejemplo, la tecnología, ya se los dije en la charla, nos está planteando unos dilemas éticos inéditos para los cuales no tenemos antecedentes, no tenemos doctrina, no tenemos jurisprudencia, no tenemos normas. Entonces nos va a tocar reinventar nuestro sistema de gobernanza para poder interpretar las nuevas realidades y poderlas dirigir y gestionar responsable y sosteniblemente. Mientras ese desfase tan severo que hay entre gobernanza y tecnología se mantenga, nuestros gobiernos van a seguir haciendo el ridículo y las sociedades y el planeta van a seguir sufriendo las consecuencias. Gracias, Ramiro, por tu respuesta, por todas las respuestas que nos has dado, por tu profundidad, por lo que nos has compartido, por tu presencia, por tu experiencia aquí puesta, por todas las conclusiones que nos has traído, o más que conclusiones, una información importante para que nosotros nos quedemos con las conclusiones y vamos desarrollando. Javier Jaramillo también agradece a Kirama y te agradece, Ramiro, por este análisis tan profundo, por estas buenas noticias. Y bueno, yo quiero pues agradecerte de manera muy especial, agradecerle a todas las personas que nos acompañaron hoy. Creo que tuvimos un espacio como los anteriores, muy revelador, muy claro, muy profundo, con un panorama amplio que nos queda claro que está en movimiento y que tenemos que seguir juntos, caminando todos pues como en este movimiento. Entonces, mil gracias, Ramiro, y los invitamos pues para que la próxima semana, el próximo miércoles 23 de septiembre a las 6 de la tarde se conecten también con nosotros. Vamos para la cuarta charla de este segundo ciclo. Vamos a estar con Margarita María Salazar Henao, nos va a acompañar en un tema que hemos llamado ¿qué es y qué no es sustentabilidad? Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ramiro, y nos volveremos a encontrar por aquí. Hasta luego. Muchas gracias, Paula. Un abrazo a cada uno de ustedes y una buena noche. Gracias, Ramiro.